8 de la mañana con 24 minutos, ya estamos a pocos días de iniciarse ya las clases escolares. Y las clases son importantes no solo en el tema de infraestructura, del que hablamos la semana pasada con el viceministro Bolaños, también el tema de los textos escolares. ¿Cuánto se ha avanzado en ello? El tema de los docentes, ¿no es cierto? Hay nuevas plazas, ¿cuántas se ocuparon? Bueno, para conversar de esos temas estamos con Martín Vegas, viceministro de Gestión Educativa. ¿Qué tal, viceministro? Muy buenos días. Buenos días, viceministro. Gracias por estar con nosotros. Bueno, finalmente ya se distribuyeron todos los textos escolares a nivel nacional, porque el año pasado hubo retraso, además de la quema del problema del incendio. Claro. Sí, en realidad durante el mes de marzo se están terminando de distribuir. Todo lo que es educación inicial ya está bien distribuido, educación secundaria también, y en este mes de marzo estamos todavía distribuyendo los textos, lo que se llaman los libros de educación primaria. Es una amplia gama de materiales lo que reciben los niños, desde material educativo, sus cuadernos, sus libros. Entonces, bueno, es todo un... Copamos, creo, todas las empresas de transporte del país en esta temporada. Y estamos en ese camino. Por eso es que estamos en esa lógica de movilización por el buen inicio de clases, porque siempre entre un UGEL y el colegio, etcétera, puede haber algún... En los 45.000 locales escolares algún problema de textos. Es justo lo que le iba a preguntar, porque por un lado el ministerio puede dar la orden para distribuir los textos, pero pueden llegar a la capital de un departamento, sin embargo, para que llegue al pueblito que está un poquito más alejado, eso sí es un poco complicado, ¿no? Sí, pero está presupuestado, o sea, las unidades de las provincias que se llaman UGEL tienen dinero para llevarlo hasta el pueblito. Entonces, la ruta, digamos, por la parte de dinero está garantizada. Hay zonas donde hay más lluvia, en fin, siempre hay pues imponderables que son parte de lo que con esta movilización buscamos resolver. El ejército nos está ayudando en algunas zonas, por ejemplo, de difícil acceso. ¿Qué zonas, por ejemplo? Estaban ellos apoyando en la zona del Brain, por ejemplo, ¿no? Que por más que haya recursos, digamos, es una ruta más complicada, ¿no? Entonces hay este apoyo. El año pasado, en función a esos problemas, establecieron ustedes alianzas con empresas privadas para de alguna manera los apoyaran en el tema de la distribución. ¿Este año van a continuar con la misma política? Sí, tenemos en esta movilización un gran apoyo de empresas privadas, de organizaciones no gubernamentales y de otros sectores del Estado. Pero en ese momento tal vez más que... En algunos lugares sí hay que apoyar en la distribución, pero sobre todo en verificar que esté el texto en el colegio y que se distribuya a los estudiantes. Ese es el punto principal. Está poniendo usted el acento en la gestión de la UGEL de distribución, ¿no es cierto? Exactamente. Ahí tiene que estar. Así es, ¿no? Y hemos publicado, tenemos una web sobre el buen inicio de clases donde está cuándo ha llegado cada texto a cada UGEL de provincias. Entonces también se puede eso verificar y en función de eso actuar. ¿De cuántos libros estamos hablando aproximadamente que están siendo? Bueno, estamos hablando de más de 8 millones de textos, cuadernos, materiales, ¿no? Eso es un operativo bastante grande para nuestro país. Sí. ¿Los profesores van a estar en sus colegios? ¿Cuántos nuevos docentes tiene este año el sistema educativo peruano? Tenemos plazas contratadas que normalmente ya vienen del año pasado, pero que son como provisionales, son 50.000. Y este año hemos abierto 5.000 nuevas plazas en educación inicial, dentro de nuestra política de universalizar la educación inicial, ¿no? Y ese es otro tema muy importante en el buen inicio de clases, por eso parte de nuestra estrategia está dirigida a la educación inicial, ¿no? A que todos los mecanismos para que los niños ingresen, etcétera, sean sobre la base de una buena acogida a los estudiantes. Es muy distinto entrar a la educación inicial, donde el niño aprende jugando, aprende correteando, aprende preguntando, aprende desordenando. Entonces, digamos, a veces hay colegios que tienen la tendencia a encasillar antes de tiempo a los niños. Hay que dejarlos ser niños en esta etapa. Es uno de nuestros objetivos en este inicio de clase. Para hacer la precisión, son 5.000 educadores de inicial. Nuevos. Contratados. Así es, contratados. Sí. ¿Y en el caso de los 50.000, todos contratados también? Esos son contratados, así es, así es, ¿no? Ahora, ha habido evaluación, ¿no es cierto? Evaluación que además ha tenido problemas en algunos sectores. ¿Cómo han quedado con los profesores que no llegaron a tomar el examen? La evaluación se empezó en enero y algunas regiones lo atrasaron 1, 2, hasta 3 semanas, pero ya para este momento ya están todos con la disponibilidad de tener su resolución para ir a trabajar, ¿no? O sea que eso está en este momento cubierto. Alguna zona rural nos están reportando, no se han presentado profesores, ¿no? Porque
Es muy difícil, digamos, no están tan motivados para ir a esas regiones, pero entonces hay un segundo momento de convocatoria, o sea, sobre todos los que postularon, se abre de nuevo, digamos, a un grupo que no clasificó en la primera vez para que puedan ocupar estas plazas también. ¿Cuántas plazas entonces faltarían por ser ocupadas, viceministro? No tenemos ahora un dato preciso, pero debemos estar más allá del 90% con las plazas cubiertas, ¿no? Y algunas zonas, como les digo, de áreas rurales que tenemos que terminar de completarlas. ¿En una semana podrán hacerlo? En algún lugar es posible que pueda haber atraso de algunos días, aunque estamos en todo el operativo para que eso ocurra normalmente. Sí. Ahora, de todos estos maestros que han dado este examen es precisamente para evaluarlos y ponerlos en el nivel que les corresponde en esta nueva ley. No. Son dos cosas distintas. Eso es lo que quiero que me explique. Hay los profesores que ya están en la nueva ley de reforma magisterial. Ellos en este momento no han tenido una evaluación, más bien han tenido su aumento, ¿no? El 75% de ellos ha recibido entre 200 y 400 soles adicionales. Ahí también hay un par de regiones que no han aplicado adecuadamente y estamos dando asistencia técnica para que eso funcione, pero ellos tienen su aumento. Y estos docentes a mitad de año van a tener la oportunidad de dar una evaluación para poder ser reclasificados en una categoría superior. Los 50.000 son en aquellos lugares donde todavía son plazas por efecto de la migración, entonces todavía no están, digamos, no es necesariamente plazas que van a durar para siempre, ¿no? Entonces por eso son contratados cada año los profesores. ¿Y esa temporalidad con la que son contratados no afecta el trabajo del docente al final del año, noviembre, octubre? ¿Se siente inseguro de qué va a pasar al año siguiente? Sí. Eso es cierto y de acuerdo al cronograma de implementación de la ley de reforma, el próximo año 2014 tenemos un proceso para que un grupo de esos docentes ya puedan ingresar a la ley de carrera magisterial. Pero ese sí va a ser con un proceso de evaluación más exigente, ¿no? Entonces, ahora para cubrir una plaza tenemos que tener un docente, pero en el siguiente caso tienen que llegar a un nivel de exigencia, ¿no? ¿Qué pasa con las zonas de emergencia, como Arequipa, por ejemplo, o en los lugares donde está lloviendo mucho, que tal vez van a tener que retrasar las clases? Supongo que también la distribución de textos. ¿Qué pasa con ellos? Ahí hay dos estrategias. Una es para zonas donde está lloviendo, pero digamos todavía se pueden empezar las clases. En ese campo nosotros tenemos un programa, un currículo de emergencia, se llama, un currículo para trabajar en momentos de lluvia, de tal manera que aunque las aulas, digamos, todavía tengan que ser arregladas, los niños en otro ambiente, en un local comunal, etcétera, puedan trabajar. Y el otro caso es donde haya que atrasar las clases, ¿no? Hasta este momento nuestro reporte es que solo en algunos colegios se está atrasando el inicio de clases. O sea, ninguna región todavía tomó una decisión más amplia, digamos, de un atraso de clases. Y en ese caso se deben recuperar las horas. Es decir, hay 1.200 horas que se deben estudiar en secundaria, 1.100 en primaria, 900 en inicial. Esas tienen que cubrirse. Entonces, luego ellos van a tener que seguramente alargar el calendario hacia el final del año. Viceministro Vegas, el inicio de clases escolares en nuestro país ha estado siempre muy marcado por el final del verano costeño. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué posibilidades habría, y que tendría que ser liderado por las direcciones regionales en cada región, para que cada zona de nuestro país, ¿no es cierto?, probablemente marcada, delimitada, claramente establecida, pudiese comenzar en fechas diferentes el año escolar, para evitar las lluvias o el friaje en otras zonas, por ejemplo? En realidad el marco legal para eso existe. La región que nos ha pedido hacer un piloto es la región de Loreto, ¿no? Ellos quieren probar en una zona todavía pequeña cómo sería empezar, no ahora en marzo, sino alrededor del mes de mayo. Por ejemplo, ¿no? El final de su verano. Así es. Bueno, de su época de lluvias, porque ellos en realidad dividen. Así es, claro, porque ¿no? todo el tiempo de época de lluvias y época, así es, de sequía. Hay que probar porque eso implica todo un trabajo con los profesores, que van a tener otro régimen. Los que terminan la secundaria, tenemos que ver cómo hacemos, porque cuando terminan, si quieren postular, ¿a qué postularían? Porque ellos de repente tienen su certificado más tarde. Entonces son los puntos que queremos empezar a ver con este piloto. Pero durante el año escolar también hay posibilidades de
ser más flexible, cumpliendo las horas. Por ejemplo, en algunas zonas los colegios trabajan más horas, ¿no? O sea, se organizan con la comunidad, le dan almuerzo a los niños, trabajan más horas, y es en áreas rurales, y eso permite que tengan una semana, digamos, como de vacaciones, donde los niños vuelven a trabajar con su familia, estar con su familia y trabajan. Entonces eso es posible también hacer. Viceministro, justo acá estaba leyendo una nota y estaba demorando en abrirla, pero pues, ya la encontré. ¿No es cierto? Dice, el currículo escolar está integrado al mundo de hoy. Dice, los padres de familia dudan sobre lo que enseñan a sus hijos en las escuelas y su utilidad en la vida. Un informe que viene hoy publicado en el Diario de Comercio. ¿Cómo se integra el currículo precisamente? Bueno, el principal cambio no es en más conocimientos para integrarse al mundo de hoy. El principal cambio en el currículo es que yo ahora tengo que tener la capacidad de aplicar y de recrear aquello que aprendo. O sea, el mundo de hoy, conocimientos van a variar, cada 3 años tenemos nueva información. Entonces el punto es que yo sepa cómo esa información aplicar. Ese es el punto principal, y nosotros, para avanzar en esa ruta, este año estamos trabajando lo que se llaman las rutas de aprendizaje en comunicación, matemática y ciudadanía, y el próximo año en ciencias, ¿no? Que permitan entrar este enfoque más de aplicación y de creación. Y también estamos apuntando a tener un nuevo marco curricular nacional, ¿no? Que permita recoger todos los temas. El currículo actual tiene ya más de 10 años de vigencia, entonces efectivamente hay que hacer una actualización, pero no es algo que se puede hacer improvisadamente, porque digamos que los colegios tienen que saber con qué van caminando. Entonces esa es un poco la ruta que hemos establecido. Un docente mucho más hábil, porque ya no es un docente que se sabe la lección y le enseña, sino que tiene que dirigir el mundo a estos chicos, llevarlos por caminos de la investigación, ¿no es cierto? Así es. No es fácil. No es fácil. Ese es el gran reto, yo creo, de nuestro sistema educativo, desde los estudiantes, los docentes, los universitarios. Y por eso este año, dentro de los materiales que se entregan, todos los profesores también van a recibir una guía que se llama Ruta del Aprendizaje desde inicial hasta secundaria en esta nueva perspectiva. Y tenemos un programa de asistencia técnica para áreas rurales, que son los más que tienen menos posibilidades de atención, y en área urbana son más bien programas de especialización docente, ¿no? De acuerdo. Nuestra meta es 150.000 profesores este año con algún tipo de oportunidad de actualización, capacitación en esta perspectiva. Ministro, finalmente, porque el tiempo nos gana, a esas alturas del año, en la matrícula, en relación al año anterior, ¿va por los niveles normales? ¿Hay más matrículas? ¿Hay menos? ¿Qué lectura tienen? ¿Tienen esa información en tiempo real, además? No, todavía no podía darle una señal. Bueno, la población en general, digamos que no está ya creciendo al mismo ritmo, ¿no? Entonces hay cambios importantes, pero a la vez estamos detectando que en ciudades como Lima hay más demanda, por ejemplo, de educación inicial en algunos sectores. Hay mucha movilidad de los estudiantes, ¿no? Y por eso también dentro de nuestros objetivos hemos puesto que en educación inicial no debe haber, bueno, cuando hay más alumnos que vacantes, hagamos un proceso de selección que no sea un examen al niño, porque los niños a los 3 años no hay forma de predecir que sean uno mejor que el otro, ¿no? Entonces es parte de nuestra estrategia. Y tenemos para los padres de inicial, aprovecho de decir, una página web que se llama Permiso para ser niño, donde pueden encontrar todas las orientaciones para este buen inicio, para que preparen a su hijo, que creo yo ahora es lo principal que todos debemos hacer. Los estudiantes, en lugar de pensar que van a un escenario de tortura, que vayan a un lugar con expectativa de aprender. Sin duda. Viceministro, rapidito nomás, hay cobros indebidos en las matrículas en los colegios particulares. ¿El ministerio está haciendo, ya tomó cartas en el asunto? Sí, en el caso de colegios particulares, los padres de familia tienen 2 vías, la del Indecopi y la de la SUGEL. También pueden ustedes encontrar en la web del Ministerio de Educación los derechos que tiene un padre de familia en los colegios privados, ¿no? De manera que pueda esto verificarlo. Un punto muy importante es que se pida, en primer lugar, la licencia de funcionamiento, ¿no? Se ha detectado algunos colegios informales, y como ya toda la matrícula está en un sistema computarizado, esos certificados no van a tener valor. Entonces, primero que nada, saber que estoy en un colegio con autorización de funcionamiento. Y segundo, bueno, me tienen que dar mi contrato, digamos, ¿no? Con lo que voy a pagar, etcétera. Ministro Vega,
El otro día estuvo con nosotros un representante de la Asociación de Padres de Familia insistiendo con el tema de las edades de los chicos que recién entran al colegio. Carla y yo le decíamos, pero bueno, ¿cuál es el apuro? ¿Qué importa que el chico se atrase un año? ¿Le va a dar más solidez en clase? ¿Qué sé yo? Pero el hombre no, que era una injusticia, que porque si el hijo era hábil, el hijo de uno es hábil, tenía que esperar. Y han ido al Poder Judicial y 6 casos los jueces les han dado la razón. En primera instancia, ¿no? Porque bueno, los jueces, uno podría decir duramente que están prevaricando, o sea, están actuando contra la ley, pero también presumimos que no necesariamente conocen mucho de los derechos del niño, ¿no? Porque ese es un tema de proteger el derecho del niño a aprender en su adecuado escenario. Y en esa línea nos mantenemos firmes, y también ya nuestro sistema, el CIAGIE, que registra a todos los estudiantes, no permite la matrícula de un niño antes de la edad de vida. Por lo tanto, si en algún lugar eso estuviese ocurriendo, advertimos a los padres de familia que en realidad su hijo no está inscrito y matriculado en el sistema educativo y luego va a tener problemas. Pero, como también decimos, en realidad en un salón es bueno que haya unos niños que en un momento dado parecen más adelantados, pero de repente lo son en la parte más académica y otros lo es en la parte más social. Es decir, esa convivencia es también parte del aprendizaje fundamental, y es sano y positivo para los niños también estar entre diferentes y no todos igualitos. ¿Y qué pasa con un niño, de alguna manera, que es súper vivo, ¿no es cierto?, que aprende rapidísimo, su coeficiente intelectual es mucho más alto, y claro, estando en una clase con niños de su edad, se aburre y eso hace que pierda la atención y se convierta en un niño problema? ¿Qué pasa en ese? Si hay un niño que tiene ya lo que se llaman niños con talento, o sea, con una capacidad específica, ellos deben tener un programa enriquecido adicional, porque la vivencia con los niños de su edad es fundamental. O sea, podría ser que incluso en algún momento dado ingresara a la universidad teniendo 13 años, pero él debe seguir con sus pares y sus adolescentes, ¿no?, sus compañeros. Obviamente va a seguir desarrollando su talento para no perderlo, pero nosotros no solo somos la parte intelectual. ¿Cuántas experiencias hay de niños que van muy bien ahí y llega un momento de crisis muy fuerte? Ajedrecistas lo vemos todos los días, que les pasa eso, ¿no? Se quiebran en un momento. Así es, Bobby Fischer y otros. Sí, claro. Sí, exacto. Muy bien, muchísimas gracias, viceministro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Martín Vegas, viceministro de Gestión Educativa. Una pausa, volvemos.